Buenas tardes a todos. En estos videos vamos a ver lo que es el desarrollo de la guía de trabajos prácticos número 9. Como en todas las clases del tipo asincrónico, vuelvo a recordar que el objetivo de estos videos es ser lo más cortos y rápidos posible. Por ende, hay muchas partes donde quizás requieran poner pausa para llegar a copiar o transcribir lo que haya puesto en pantalla, pero la idea en parte es ir rápido, no solo para que sea un poco más fácil de ver, sino también para que en caso de que ustedes resuelvan el ejercicio previamente y tengan que ver esta parte del video para corroborar la resolución, sea un poco más rápido y no sea tan largo o tedioso ver el video para corroborar que lo que hicieron esté bien. Lo que vamos a ver entonces es la guía número 9, la tienen disponible en la UV, y esta guía trata de lo que es transferencia de calor en paredes cilíndricas compuestas. Desde el punto de vista de la resolución, esta guía es muy similar a la guía anterior. O sea, en la guía anterior veíamos para una pared plana, que lo habíamos simulado, por ejemplo, con un par de hojas que simulaban un par de materiales distintos, y teníamos una zona a una determinada temperatura y una zona a una temperatura diferente, y teníamos la transferencia de calor que iba en algún sentido dependiendo de la temperatura. En este caso hablamos de un fenómeno similar, solamente que aplicado a una geometría diferente. Es decir, dejamos de tener esta pared plana como la veíamos, y ahora tenemos una pared cilíndrica que podría ser, por ejemplo, una tubería. Tenemos un sistema de este tipo, un cilindro, una tubería, y tendremos un fluido o algo en el interior a una determinada temperatura, y tendremos aire u otro fluido a una determinada temperatura diferente en el exterior. Al haber una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, tenemos el gradiente de temperatura, que era la fuerza impulsora para la transferencia de calor, y por ende tendremos una transferencia de calor en el sentido dependiente de hacia dónde vaya el delta T. Esto es, si la temperatura del fluido que circula por acá adentro es mayor al exterior, por ejemplo, agua caliente que circula por una determinada cañería de la casa, tendremos una transferencia de calor desde el interior, desde el fluido que circula por acá adentro, hacia el exterior. Y ahora, en cambio, si planteamos un sistema donde la temperatura exterior es superior a la interior, habrá una transferencia en el sentido contrario. Pero globalmente seguimos hablando de una transferencia de calor debida a una diferencia de temperatura. Cambiamos un poco la geometría de nuestro sistema y eso nos lleva consecuentemente a un cambio en las ecuaciones que se aplican para la resolución. Como todas las guías, arranca con una pequeña explicación o más o menos cuál es el temario que vamos a ver y qué es lo principal en lo que vamos a hacer foco. Una de las aclaraciones que hace es que suelen utilizarse varios aislantes en función de su resistencia a la temperatura. Lo vamos a ir viendo y desarrollando a medida que veamos problemas, pero en general tenemos aislantes. En los aislantes, digamos, tenemos diferentes costos, tenemos diferentes conductividades que mejorarán entonces mientras más baja la conductividad, son más aislantes e imposibilitan la transferencia de calor, que en general nosotros lo que buscamos cuando aplicamos un aislante es minimizar la transferencia para minimizar las pérdidas de calor. Pero además tendrán en algunos casos alguna temperatura máxima a la que pueden usarse. Esto es, hay aislantes que son buenísimos, que son muy aislantes, una conductividad muy baja, y que son relativamente económicos, pero que si yo los expongo a una temperatura media alta, puedo llegar a dañarlos y que no sirvan más. Así que, si mi sistema está a una temperatura elevada, yo no podré utilizar ese aislante, a menos que utilice un primer aislante que me baje un poco la temperatura y luego utilice este aislante. Así que ahí pasé a tener dos aislantes distintos para tratar de abaratar los costos, tratar de hacer mi sistema lo más eficiente posible, pero sin descuidar que mi aislante esté trabajando en una condición de trabajo óptima. Y además, dejando de lado el caso de los múltiples aislantes,
Supongamos una cañería metálica aislada, en general tendremos la cañería metálica, como ya lo dijimos, una capa de aislante, si volvemos a nuestras hojas representando un cilindro, será una cañería metálica, por fuera de esto todo el aislante, supongamos un espesor de 1 centímetro aproximadamente, y en general, muchas veces por cuestiones mecánicas o de resistencia, o para estar en un exterior, por ejemplo, se utiliza una capa más que puede ser, por ejemplo, una planchuela muy fina de aluminio o de acero inoxidable, que lo que busca no es una cuestión de aislar el material, sino de darle la resistencia mecánica o física de la cual carece nuestro aislante. Así que en ese caso nuestro sistema estará compuesto por un primer metal, un determinado aislante y luego una pequeña lámina de algún metal que le haga de resistencia exterior. Así que es muy común para este tipo de casos que estemos hablando de varios aislantes y ya veremos, o varios materiales de última si no son varios aislantes, y ya veremos cómo impacta esto en nuestro cálculo. Adicionalmente tenemos que el U0 es el coeficiente global de transferencia y es la capacidad del sistema de transferir calor. Esto acá teníamos dos formas de investigarlo o de pensarlo. Podíamos tener un coeficiente global de transferencia que decía qué tan bueno es nuestro sistema para transferir calor, o la inversa de eso, que era la sumatoria de R, sumatoria de resistencias, que era la sumatoria de resistencias que se oponen a la transferencia de calor. Así que dependiendo de si en nuestros sistemas buscamos mejorar o minimizar la transferencia, el coeficiente global de transferencia será mayor o menor. En todo lo que es un caso donde nosotros queremos aislar el sistema, lo que buscamos es aumentar las resistencias y por ende disminuir el coeficiente global de transferencia de calor. No obstante, en la guía siguiente, en la guía número 10, vamos a ver ejercicios de intercambiadores de calor, donde en general lo que nosotros buscamos es, en lo posible, mejorar la transferencia de calor entre un fluido y otro. Así que el coeficiente global de transferencia de calor en esta guía en general va a estar pensado como que tenemos que disminuirlo, tenemos que aumentar las resistencias, porque no queremos que haya una transferencia muy grande, por ejemplo, entre nuestro fluido caliente, que esté perdiendo parte de esa energía en el medio, pero no necesariamente será así un coeficiente de global de transferencia y habrá casos, como por ejemplo en intercambiadores de calor, donde nosotros buscamos mejorar este coeficiente. Y tenemos un dato más, que ya lo veremos expresado en forma de ecuación, que dice que el calor perdido a lo largo de la cañería es igual al transferido por su pared. T0 se da por el promedio de temperatura de entrada menos temperatura de salida. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando, pero lo que quiere expresar esta oración, que así sola puede llegar a sonar un poco confusa, es que si yo tengo un fluido que ingresa acá a una determinada temperatura, supongamos que es un fluido caliente que ingresa a 80 grados. Y supongamos también que este sistema es bastante más largo, no estamos hablando de unos 20 centímetros, sino que hablamos de 30 a 40 metros. Mi fluido ingresa a 80 grados a una cañería que está en contacto con el ambiente está a 20 grados, así que habrá una transferencia de calor entre el interior, que está a 80, y el exterior, que está a 20. Tendré un calor que sale, digamos, de mi sistema. Eso, a su vez, genera que la temperatura del fluido que va avanzando por este sistema vaya disminuyendo, porque a medida que el fluido le entrega calor al medio, va a ir perdiendo temperatura. Así que la temperatura de ingreso y la temperatura de egreso o temperatura de salida no van a ser iguales. Si estas temperaturas acá, y en realidad yo tengo un gradiente en todo mi sistema, no son iguales, ¿qué temperatura uso para calcular la transferencia de calor entre el interior y el exterior? Recordemos que la fuerza impulsora para nuestra transferencia era la diferencia de temperatura, y yo al análisis lo estoy haciendo entre el interior y el exterior.
Así que yo necesito que todo este sistema, que acabo de confirmar que tiene un delta T, en realidad expresarlo con una única temperatura. Bueno, la temperatura que vamos a tomar es una temperatura que está entre medio de la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Lo que vamos a hacer es decir, nuestro fluido ingresó a 80 grados, pero salió a 40, entonces vamos a suponer que esta temperatura está en 60 grados. De ahí que nos queda entonces el promedio entre la temperatura de ingreso y la de salida. No obstante, como les digo, lo vamos a ver ahora expresado en ecuaciones. Respecto a las ecuaciones que tenemos, dejé una brevísima introducción, pero es parte de lo que ya estuvimos hablando, de que en general tenemos más de algún aislante que puede depender de costos, puede depender de la eficiencia de este aislante, o sea, qué tan baja es su conductividad, y puede depender de propiedades como, por ejemplo, si es capaz de superar una temperatura, soportar una temperatura, o si tiene alguna limitante, si se puede usar el exterior o no, si necesita recubrirse o no. Y además, tengo una frasecita más, que esto es un cambio muy importante respecto a la guía anterior, y es que la densidad de flujo calórico, la Q minúscula, no es constante. En la guía anterior, en todo momento, trabajamos como que Q0 era igual a Q1, Q2, Q3, Q sub I, la cantidad que tengamos. En este caso no es constante, sino que lo que es constante es el producto coherente entre Q y el radio. Y ahora vamos a ver por qué. Como siempre arrancamos con un esquemita. Nos va a ayudar mucho en los distintos ejercicios ir haciendo un esquema de qué se trata nuestro ejercicio, cómo es. Y ya vamos a ver que en algunos casos los esquemas los dibujo de esta manera, donde lo que estamos viendo es un corte de la sección de nuestro cilindro, es decir, están viendo eso que ven ahí, de hecho lo que están viendo es solamente un cuarto, y habrá casos donde lo dibujamos de esta manera y lo cortamos acá al medio, digamos, lo cortamos así, y lo que vemos es la vista transversal, digamos. En cada ejercicio puede ser más cómoda uno de la otra, o en algunos casos podrá ser indistinto. Lo importante es generar un esquema para poder identificar claramente cuáles son nuestras variables. ¿Por qué? Tengo en este sistema, por ejemplo, representado 3 tipos de materiales distintos. ¿Qué quiere decir? Esta sección de acá, que es un cuarto del círculo, que lo podríamos completar, digamos, todo alrededor, por esta sección es por la que circula el fluido. Todo esto que estoy señalando con el cursor. Luego tengo un determinado material 1 con su conductividad 0,1 que va desde R0, desde radio 0, hasta radio 1. Este entonces, lo que estoy señalando ahora con el cursor, es mi material 1. Luego supongamos que tengo otro material con una conductividad calorífica propia, K12 le llamamos, que va desde R1 hasta R2. Es decir, todo esto que señalo con el cursor es otro material. Podemos tener todos los que querramos, en este caso dibujamos solamente uno más, que sería este que señalo con el cursor ahora, que tiene una conductividad calorífica que le llamamos 2,3 y que va desde el radio 2 hasta el radio 3. Así que en este sistema tengo un fluido interior, 3 tipos de materiales distintos, y afuera tendré otro fluido que en general podrá ser aire, o llegado al caso, podrá ser algún fluido. ¿Y qué pasa con las temperaturas en este sistema? Bueno, el fluido tendrá una temperatura A. Esa temperatura A, temperatura propia del fluido, es la que decíamos recién que podría darse el caso de que disminuya. El fluido ingresa a una temperatura, a medida que va transfiriéndole calor a las paredes del sistema, va disminuyendo hasta llegar a una temperatura de salida.
Así que esa es la temperatura propia del fluido. Pero además de eso, hay una temperatura de la pared interior. Esta temperatura no necesariamente va a ser igual a la temperatura del fluido. Es decir, mi fluido circula por ahí adentro, pero no necesariamente va a estar exactamente a la misma temperatura que esa pared. Porque en realidad, acá también tenemos un fenómeno de transferencia de calor entre TA y T0, que es el fenómeno por convección. Acá es donde entraba el coeficiente pelicular, transferencia de calor, H. Así que entre TA y entre T0 ya hay un fenómeno de transferencia de calor debido a fenómenos convectivos. No obstante, hay que aclarar que en muchos de estos ejercicios el fenómeno convectivo no es tenido en cuenta y se supone que la temperatura interior es igual a la temperatura del fluido. O en el caso de que el fluido tenga un delta T, se hará esto que dijimos de promediar la temperatura de ingreso y de egreso, pero asignarle ese valor directamente a T0. Esto a mano, van a ver que en nuestras resoluciones muchas veces se da así. No obstante, hay que tener en cuenta de que desde TA hasta T0 hay un fenómeno de transferencia de calor que se debe o se rige por el coeficiente pelicular de transferencia y que no necesariamente estas dos temperaturas van a ser iguales. Luego, dentro del material 1, habrá un fenómeno de transferencia de calor por conducción. El material 1 en su lámina interior o en su capa interior tendrá una temperatura y en su capa exterior tendrá otra. En los ejercicios que vimos de la guía 8 teníamos, por ejemplo, ejercicios donde había un horno con una pared compuesta de ladrillo refractario y luego ladrillo común, y habíamos visto que la capa interna del ladrillo refractario tenía una temperatura y la capa externa del mismo ladrillo tenía otra. Acá pasa lo mismo. El material 1 tendrá un delta T debido a conducción. El material 2 tendrá otro delta T debido a conducción. El material 3 tendrá un delta T debido a conducción y podría aplicarlo para la infinita sucesión de materiales que yo pueda llegar a tener. Y acá, supongamos que este fue el último para nuestro problema en particular, llegué a la superficie exterior de nuestro sistema. Acá nos vuelve a pasar algo de que queda todavía una temperatura más, que es la temperatura B, y fíjense que no está dibujada sobre alguna circunferencia, sino que ya está dibujada por fuera de nuestro sistema. Es decir, si nuestro cilindro, que nosotros estamos viendo de esta manera, la temperatura que yo dibujo está por acá. Justamente esa temperatura está por ahí, porque es la temperatura, por ejemplo, del aire, o la temperatura exterior por fuera de nuestro sistema, y el fenómeno de transferencia de calor en este punto se regirá también por convección. Digamos, el comportamiento de este sector es equivalente al comportamiento de este sector, solamente que las propiedades del fluido, la diferencia de temperatura, etcétera, el área sobre el que se aplica, serán diferentes. Vamos a ir viendo entonces cómo se desglosa esto, cómo se representan estos fenómenos convectivos, los de los dos extremos, y los fenómenos de conducción que tenemos en la pared del aislante. Así que lo primero, dentro de estos ejercicios, es hacer algún esquema para lograr identificar cuántos materiales tengo, cuántos son mis radios y qué nombre le pongo. Normalmente le llamamos radio 0 al interior y de ahí en adelante, pero si le vamos a llamar de otra manera, tenemos que dejarlo claramente explícito, y si lo vamos a llamar de esta manera también, porque si al momento de la resolución hay algún pequeño error, es mucho más fácil corroborarlo si tenemos un esquema donde identifica claramente las variables, donde identifique cómo se llama cada material, cuál es cada temperatura, etc.
tenemos la primera ecuación, ahora sí nos vamos a poner en lo que son ecuaciones en sí, que dice que el calor total, la Q mayúscula representaba el calor total, es igual en 0, es igual en 1, igual en 2 e igual en 3. Y esto es totalmente evidente debido a que si supongamos el calor en 2 fuera distinto al calor en 1, quiere decir que, por ejemplo, se me estaría acumulando calor en alguna parte del sistema. Y para estar en estado estacionario, nosotros dijimos que no tenemos una acumulación en ningún lugar, sino que es igual a 0, el delta. Por ende, no puede estar acumulándose calor en algún material o en alguna determinada capa del aislante, así que la ley general que rige esto es que el calor total en 0, en 1, en 2 o en 3 es igual. Podría expresarlo también de forma un poco más genérica como Q sub I, por si tuviera más de 3 materiales. Además, sabemos que el calor es igual a la densidad de flujo calórico por el área. Cuando hablamos del área por la cual circula este calor. En los ejercicios anteriores era esta placa completa. Circulaba, por ejemplo, así, y yo tomaba esta área completa. Ahora que esto se transforma en un cilindro, el área que se aplica es el área completa del cilindro valuada en el radio donde yo esté trabajando. Así que el área donde estoy aplicando mi transferencia de calor es justamente toda el área superficial de este cilindro, valuada en cada radio. El área de un cilindro es 2pi por radio por longitud. Así que ya en esta ecuación, si sabemos que todos los Q son iguales, y vemos que todas las áreas van a ser distintas porque R0 es más chico que R1, es más chico que R2 y es más chico que R3. Así que si esta área va a ir cambiando y este Q va a ir cambiando, ya tenemos claro que la densidad de flujo calórico evaluado en diferentes radios no será constante. Va a ir variando porque al ser esta Q mayúscula una constante y al ser el área una variable, esta también tiene que ir variando para lograr mantener la igualdad. Lo que nos queda, sí, igual, es el producto coherente entre cada radio y la densidad de flujo calórico. Lo podemos representar de forma genérica de esta manera. ¿Por qué nos queda eso igual? Bueno, si yo hiciera que Q1 por 2pi R1 por L igual a Q2 por 2pi R2 L, paso el 2pi L hacia un lado y se me simplifican, y lo que me va a quedar de las infinitas ecuaciones que puedo igualar es que el producto coherente entre el radio y el Q, o sea, el R0Q0 o el R1Q1 o el R2Q2, serán iguales entre sí. Así que la primera frase que vimos, que sonó un poquito rara, era esta, y cuando nos ponemos a analizar cómo es el sistema, queda bastante claro que si la densidad de flujo calórico era globalmente o a nivel conceptual el calor transferido por unidad de área, y si el área que yo tengo no es la misma para un radio interior, lo vamos a tratar de representar así, imagínense que tengo un radio exterior y que tengo varias capas de aislante, así que mi material exterior tiene un radio así. Claramente cambió el radio de mi sistema entre el diámetro o el radio interior y el exterior. Bueno, eso es lo que hace que nuestras densidades de flujo calórico vayan siendo distintas en función del radio. Y ahora sí, yendo a las ecuaciones que representan esta transferencia de calor, habíamos dicho que teníamos, en este caso, dos fenómenos convectivos entre TA y T0 y entre T3 y TB. Esos fenómenos convectivos se explican o se representan de esta manera. El radio 0 por Q0 es igual a H0 R0 por delta T, que sería lo mismo que escribir que Q0 es igual a H0 por delta T.
Y R3 por Q3 es igual a R3 por H3 por su respectivo delta T. Fíjense que el delta T que aplico es el delta T de ese fenómeno que yo estoy analizando. Este acá, por ejemplo, será el de este punto. Disculpen, hice un poquito más de zoom. El de esta sección. Y a su vez tenemos los fenómenos por conducción en la matriz sólida. Tendremos, por ejemplo, para el material 1, que T0 menos T1, estoy hablando de la transferencia de calor dentro de este material, T0 menos T1 será igual a R0 por Q0 por el logaritmo neperiano de radio 1 sobre radio 0 sobre K1. Yo en el caso anterior en realidad le había llamado K01, pero por una cuestión de simplificación acá le puse 1. Lo óptimo es usar la misma nomenclatura acá que arriba. En general, yo en vez de cada vez que exprese esta acá ponerle todo este nombre, le llamaría K1 acá abajo y quizás lo acorde sería haberle llamado dentro de este esquema K1, K2 y K3. Pero esto no terminaría de quedar muy claro, tal y como lo tengo expresado, tenerlo de una manera abajo y de otra manera arriba. Lo óptimo, insisto, es tener la misma nomenclatura en ambas partes. Fíjense que también la expresé de forma genérica esta ecuación como TI menos TJ igual a R0 por Q0 por el logaritmo neperiano de RJ sobre RI sobre KIJ. Tengamos en cuenta que en realidad acá podríamos expresar cualquier R por cualquier Q, siempre que sea un producto coherente. O sea, podemos poner R0Q0 o R1Q1 o R2Q2 o R3Q3 o RIQI. En general vamos a usar siempre que resolvamos un ejercicio uno solo, porque no calculamos cada Q, el Q1, el Q2, el Q3, el Q0. En general calculamos uno solo y al multiplicarlo por su radio llegamos a este producto coherente que respeta esta igualdad y por ende nos permite usar cualquiera en cualquier ecuación. Y también expresamos las ecuaciones anteriores con esta forma delta T igual a, y nos quedó R0Q0 sobre R0H0, R0Q0 sobre R3H3. Fíjense que cuando lo expresamos acá sonaba un poco raro porque teníamos el R0 en ambos lados, siendo que lo podríamos haber simplificado, pero la lógica de dejarlo expresado con el R0 va a responder justamente a lo que pongamos de ahora abajo y el resumen que hagamos de esta ecuación. Lo mismo, fíjense que reemplazamos el R3Q3 por R0Q0, que también en parte responde a que todos los términos de mi ecuación tengan un mismo producto coherente entre R y su densidad de flujo calórico. Haciendo la suma de todas estas ecuaciones, llegaré a una ecuación general para mi sistema que exprese el delta T desde la temperatura del fluido hasta la temperatura exterior y que incluya el primer fenómeno convectivo, los tres fenómenos conductivos y el último fenómeno convectivo. Así que mi sistema, que quedó expresado como R0 por Q0, podría haber sido R1Q1, RIQI, lo que sea, tendrá asociada una resistencia a la transferencia de calor debido al fenómeno convectivo del interior, una resistencia a la transferencia de calor por cada material y por último una resistencia a la transferencia de calor por el fenómeno convectivo afuera o a la salida. Eso iría ahí.
Todo este paréntesis entonces es la sumatoria de resistencias de nuestro sistema a la transferencia de calor. Esto, todo lo que está ahí tratando de señalarse en verde, es la sumatoria de R. Y acá hablábamos de que en general lo íbamos a expresar, o lo íbamos a estudiar desde el punto de vista del coeficiente global de transferencia, que el coeficiente global de transferencia es la inversa de este R0 por la sumatoria de resistencias, o sea, 1 sobre R0 por la sumatoria de resistencias. Y nótese que dentro de este término no cambiaría nada, pero que si yo quisiera trabajar con el coeficiente global de transferencia 1, 2 o 3, el que iría cambiando sería este R. Nos quedó entonces de estas dos ecuaciones que acabamos de ver, que la densidad de flujo calórico es igual a U0 por delta T, y que a su vez, con las ecuaciones que ya habíamos visto que relacionaban a la densidad de flujo calórico con el calor total sobre el área, tenemos que el calor total es igual a U0 por A0 por delta T, que también podría estar expresado como Q igual a U1 por A1 por delta T. Así que en nuestro sistema podemos resolverlo de diversas maneras, siempre y cuando respetemos cuáles son las variables, respetemos qué estamos analizando, si estamos analizando una transferencia completa o si estamos analizando la transferencia de calor solamente en una parte del material, o si estamos analizando, por ejemplo, la transferencia de calor entre el material y el fluido exterior o interior. Y por último, para terminar lo que es la descripción de las ecuaciones que componen este tipo de sistema, habíamos dicho que el fluido ingresaba a una temperatura, suponiendo un caso donde el fluido ingresa a una temperatura y tiene tanta transferencia con el exterior que su temperatura interior va disminuyendo. Habíamos dicho que en este tipo de casos íbamos a tener un delta T entre el principio y el final, y este delta T vendrá regido por el caudal másico y el Cp de nuestro fluido. Esto es, el calor que liberó o que se transfirió desde el interior de mi sistema al exterior será igual al calor que perdió el fluido. Y el calor que perdió el fluido se calcula igual a el caudal másico por el Cp del fluido por el delta T, y fíjense que acá le puse delta T del líquido, que no necesariamente es correcto, podría ser el delta T del fluido, solamente que la F también se nos podría llegar a confundir con fluido frío, ya lo veremos en la guía siguiente. Pero este delta T no es alguno de los delta T que vimos antes, sino que este delta T responde a la diferencia de temperatura entre el ingreso y la salida de mi fluido. Es decir, yo en todo momento estoy analizando la transferencia de calor entre este sistema y el exterior. Pero ahora, esa transferencia de calor desde el interior hacia afuera también generó que mi fluido pierda calor, que lo voy a percibir en una diferencia entre la temperatura a la que entró y la temperatura a la que salió. Con esto terminamos lo que es el repaso de ecuaciones que vamos a aplicar en la guía de trabajos prácticos número 9. Las ecuaciones previas, todo lo que es esta parte que estoy mostrando en pantalla ahora, en general responde a la misma idea que en placa plana, solamente que con distintas ecuaciones que vienen debido a que no estamos hablando de una pared plana, sino que hablamos de un cilindro. Así que en general, hasta acá, es todo más o menos lo mismo. Lo que cambió bastante, o lo que se agrega, es este tipo de sistemas donde, por ejemplo, el fluido ingresa a una temperatura y sale a otra temperatura debido a la transferencia de calor. Así que esto, digamos, de alguna manera, termina siendo la parte un poco más rara que vamos a aplicar en el tipo de resolución de estos problemas. La guía de trabajos prácticos incluye 6 ejercicios y algunos de estos ejercicios están
un poco enlazados entre sí, así que no es una guía muy larga a la hora de resolver, porque adicionalmente podemos aprovechar los conceptos que fuimos aprendiendo en la guía pasada para ir haciendo relaciones, y no es muy necesario expresar o resolver 20 ejercicios para entender el concepto, debido a que es un concepto parecido a lo visto en la guía anterior. Para que no se nos hagan videos tan largos, vamos a cortar este videito acá, estamos más o menos en unos 40 minutos, 30-40 minutos, y comenzamos la resolución de ejercicios a partir de la parte 2 de esta serie de videos que van a tener cargados todos juntos y disponibles en el aula virtual y en YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.